La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 29 de enero del año 2025. Mire, pienso o soy de la idea que es muy reducido el número de mexicanos que piensan, bueno, muchos de ellos creen, pero que piensan sería lo correcto, que en este país todo el mundo dice la verdad. Y por el contrario, somos un país de mentirosos. Mentimos desde que un águila se paró sobre un nopal en medio de un lago y se estaba alimentando de una víbora. Ahí empezó la cadena de mentiras. Y seguimos con esto, y que el padre Hidalgo y Morelos, y que era padre, pero tenía 3 hijos, y luego que Benito Juárez era lo máximo, pero era un autoritario de un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Que Pancho Villa era esto cuando era un bandolero, asesino. Y así, hemos intentado construir un país con base en las mentiras. Sin embargo, hay una parte que vale la pena señalar sobre esa cuestión de la mentira. En México mienten los políticos, sean estos gobernantes, funcionarios, legisladores, dirigentes partidarios, mienten. Mienten algún entrevistado que tiene. ¿Y cómo trató usted a su señora esposa? Perfectamente. Le di todo. Oiga, pero ella dice que usted la golpeaba de ninguna manera. Yo siempre, es más, la quiero todavía. Y así, las mentiras brotan y brotan. Muy bien. Pero por regla general, las mentiras las pronunciamos o las decimos para convencer al otro, para que el otro vea en nosotros lo que no somos. Le mentimos a los nacionales de otros países, a los gobernantes de Estados Unidos, de Canadá, de países europeos, de donde sea, como si aquellos se chuparan el dedo y no supieran la neta del planeta. Pero repito, ese afán de mentir lo evidenciamos frente al otro. Y por eso la pregunta de hoy que le hago a usted es la siguiente. ¿Podemos mentirnos a nosotros mismos? Es más, me atrevería a decir, ¿debemos mentirnos a nosotros mismos? En primer lugar, es imposible mentirnos a nosotros mismos. Desde que somos niños, oye, Ángel, ¿tú te comiste las galletas que estaban aquí? No, mamá. ¿Cómo no? Mira nomás cómo tienes a todo el polito. No, mamá, yo no fui. Y así. Mi mamá me decía, no te vayas a ir a bañar al canal. Regresaba todo mojado con la ropa empapada. Te fuiste a bañar al canal, ¿verdad? No, mamá, no me metí al canal. Y así. Mentimos para engañar al otro. No lo engañamos, pero intentamos hacerlo. Algunos con éxito, otros imposible. Pero lo importante es, en esta pregunta que le hago, ¿podemos mentirnos a nosotros mismos? ¿Ángel Verdugo Beltrán puede engañar a Ángel Verdugo Beltrán? ¿O la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo puede engañarse a sí misma? ¿O el Mesías tropical El Bulto puede engañarse a sí mismo cuando decía, vamos bien, muy bien, requete bien? ¿Pueden engañarse a sí mismos los dirigentes de los 6 partidos políticos a sí mismos? No, es imposible eso. Luego entonces, ¿debemos seguir intentando mentirnos a nosotros mismos? ¿No habrá llegado el momento en que ya detengamos esa costumbre nefasta, perversa y dañina para el país? Desde hace muchos años debimos haber terminado esa costumbre.
pero mentirnos a nosotros mismos es imposible. Por eso sorprende que Fernández Noroña, que Ricardo Monreal, que este hombre de la jirafa enamorada, que las dos Ciclalis o quien sea, que están en la política, en las legislaturas, etcétera. ¿Por qué insisten en mentirse a sí mismos? Estamos comprometidos con el mejor futuro del país, porque estos niños van a enfrentar un mundo complejo. Por eso, la decisión de nuestra presidenta de mejorar la educación pública en México. ¡Ah! Sería bueno que hubiese un testigo. Estás intentando mentirte a ti mismo, huevón. Porque aquellos que están allá abajo no le creen, ya saben que está mintiendo, pero él intenta mentirse a sí mismo. ¿Ustedes piensan que Mario Delgado se dice la verdad? ¿O que la experta en teleras de huevo con jamón en Gobernación? ¿O Jesús Ramírez Cuevas, el que le bañaba a los gatos a Monsiváis? ¿No? No podemos, es imposible mentirnos a nosotros mismos. ¿Por qué lo hacemos entonces? Porque estamos corrompidos intelectualmente. La corrupción intelectual, esa corrupción es la más peligrosa de todas. No se necesita robar algo, apropiarse de los recursos del erario para dañar al país, no. Simplemente intentar mentirnos a nosotros mismos causa más daño que el que se roben 1 millón o 10 millones de pesos. ¿Cómo es posible que se haya intentado mentir a sí mismo el bulto nominando a la tía Tatis a la Secretaría de Economía? Pues, señor, déjese hacerse tarugo. Pues véala nomás, escúchela. Y así por el estilo. Si bien es cierto que debemos dejar de mentirles a los demás, pero hay una etapa anterior para que sea posible dejar de mentirles a los otros. Debemos empezar a dejar de mentirnos a nosotros mismos. En los gobernantes debe de dejar de decirse cómo me quiere mi pueblo, cómo me apoyan estos campesinos, estos trabajadores, cómo me quieren. Ténguele que te van a querer. Claro. Se ve que es imposible eso en el México actual. Y todo parece indicar que en el México del futuro va a ser imposible también que dejemos de mentirle a los otros y de mentirnos a nosotros mismos. Vean ustedes, escuchen a la anticientífica. Bajaron los crímenes o que lo esto y que el otro. No es cierto. Y que vamos a apoyar, ténguele, no tienes un 5, un pinche 5 no tiene este gobierno. Está quebrado. Así lo dejó el bulto. Tuvieron que solicitarle al Congreso 1,5 billones de pesos para alcanzar a pagar los intereses y darle ahí las dádivas a millones de mexicanos que con eso compran su voto. Esa es la realidad de este país. Vamos a empezar a decirla públicamente, abrirnos, decirnos la verdad, pero también a nosotros mismos decirnos la verdad. De otra forma, olvídense ustedes, no tendremos salvación. La crisis que estallaría, no tenemos idea de lo profundo y lo grave que sería y el daño que nos causaría como país por muchos años por venir. Vamos, pues, a hacer un intento, hombre. Si no a decir la verdad con todas las veces que hablamos, pero al menos bajémosle a las mentiras
y bajémosle también a las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. De otra manera, nuestros hijos y nietos son los que van a pagar el pato de esa conducta tan profundamente arraigada por siglos de nosotros los mexicanos de hoy. Inténtelo al menos, inténtelo por favor. Le agradezco su presencia aquí en esta mañanera y nos vemos mañana jueves a las 6 de la mañana. Gracias en verdad por su presencia. Nos vemos.